asesinatos al interior del país, sobre todo, por ejemplo, mataba alcaldes, dirigentes regionales que no aceptaban sus condiciones, ¿no? O que no aceptaban ingresar a trabajar con ellos, o no entraban al partido, los asesinaban. Ya cuando empiezan a ingresar a la ciudad, ¿no? A las ciudades, a las capitales de provincia, empiezan pues con los atentados y los famosos cochebomba. A ver, tus padres que eran, ellos fueron los, porque tú eras joven en esa época, ¿no? Era niña. Tus padres que sí estaban mucho más conscientes de esta situación, ¿tú recuerdas algo que hubieran dicho? O bueno, ¿qué es lo que ellos pensaron de esta época? Era una situación bien violenta, ¿no? Me acuerdo una vez haber estado con mi mamá y mi hermana caminando aquí por la uni y me acuerdo clarísimo que vimos un carro estacionado en la puerta del rectorado de la uni, ¿no? Y mi mamá nos decía, pero ¿por qué el carro está ahí? No hay nadie, el carro está solo, y en esa época pues no era usual dejar carros en la calle, ¿no? Entonces me acuerdo que mi mamá nos hizo correr porque pues, decíamos puede ser cochebomba porque está justo en la puerta del rectorado de una universidad, puede volar, y haber venido corriendo hasta acá, o sea, haber corrido por lo menos unas 8 o 10 cuadras, ¿no? Era así, era temeroso salir, ¿no? Era bastante, nos daba miedo salir. Aparte que era complicado el tema de transporte también, no había mucha facilidad para trasladarte, era complicado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? O sea, ¿qué es lo que pasó después de que terminó esta época de terrorismo? Cuando se dieron los primeros inicios de que estaba desapareciendo la violencia. Ya. Supuestamente, la violencia se empieza a pensar que empieza a cesar, digamos, la época más fuerte con la captura de Abimael Guzmán, que fue en el 92. Entonces, en el 92 capturan a Abimael Guzmán y a las cabecillas. Les dan cadena perpetua, hasta ahora están presos. Algunos ya van a salir, porque algunos les han dado solo 25 años y ya cumplieron y salen. Otros todavía, obviamente, no. Empieza a disminuir, digamos, el tema de los atentados, ¿no? Sendero se empieza a debilitar como tal y los últimos los últimos dirigentes de Sendero se quedan metidos en lo que es la zona del BRAE, ¿no? Y empiezan a trabajar con el narcotráfico, ¿ya? Que es lo último que hemos tenido hasta la década del 98, 99. Incluso el último senderista que han capturado, que fue Artemio, que estaba metido pues con todo el tema del narcotráfico. Empieza a disminuir, pero el problema sigue en el sentido de el Estado, lo que hizo el gobierno de Fujimori, lo que hizo para contrarrestar los ataques de Sendero y empezar a eliminar Sendero, fue potenciar el servicio de inteligencia. Al potenciar el servicio de inteligencia, esto significaba que la población estaba vigilada. Entonces, cualquier persona que tuviera un comportamiento dudoso, por decirlo de alguna manera, era sujeto de ser detenido e investigado y hasta metido preso sin necesariamente tener un juicio o pruebas, ¿no? E incluso ahí salió la famosa figura apología al terrorismo, pues, que está en nuestra Constitución. Tú puedes tener libros, puedes tener un discurso que el Poder Judicial lo interprete como que es pro Sendero y ya te meten preso, sin necesariamente estar involucrado en Sendero. Entonces, el tema fue de que después de que terminó el tema de, digamos que se cerró el tema de Sendero, cayeron los mandos fuertes, están detenidos y presos y todo, el servicio de inteligencia se mantuvo con la vigilancia a la población. Entonces, como consecuencia de eso, se tuvieron muchos detenidos, muchos desaparecidos, mucha gente desaparecida, ¿ya? Que no necesariamente estaba involucrada en Sendero, pero que no le servía al gobierno. Y ahora que me estabas contando, o sea, anteriormente, de estas personas que sirvieron a Sendero Luminoso, y que se supone que tenían que recibir cadenas perpetuas, que tenían que estar
durante mucho tiempo en la cárcel. ¿Qué piensas que ahora los estén liberando? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo y soy partidaria, o sea, pienso yo, de que las personas tienen que responder a la justicia por las cosas que hiciste, ¿no? Por ejemplo, o sea, si asesinaste a alguien, tienes que cumplir con tu condena. Según la ley, dependiendo del delito que tú cometas, o tienes cadena perpetua o tienes 25 o 35 años, ¿no? Esta gente que va a salir es gente que tiene ya 25 o 35 años presa. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema penitenciario no es un sistema que le permita a la gente salir y tener posibilidades de rehacer su vida. Cuando tú sales de la cárcel, sales y estás en nada. ¿Por qué? Porque para empezar no tienes papeles. Y cuando los tengas, vas a tener el antecedente penal. Y eso te limita posibilidades de conseguir trabajo. Entonces, esta gente va a salir y lo más probable es que vaya a terminar haciendo algún trabajo subrentado, o sea, por decirlo de alguna manera, va a terminar de ambulante, ¿no? Pero yo creo que esta gente, o sea, ya cumplió su condena, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el delito de estas personas? Querer cambiar el país. O sea, el delito de estas personas fue querer cambiar un Perú totalmente desigual como lo tenemos ahora, ¿no? Yo creo que el tema de Sendero no es tanto, digamos, las raíces por las que apareció, o el por qué apareció, o qué es lo que ellos querían. El problema de Sendero fueron los métodos que usaron, ¿no? Si ellos hubieran buscado ganarse a la población, ¿no? Si ellos hubieran buscado unión, si ellos hubieran buscado enseñarle a la población que tienen que reclamar sus derechos, que el gobierno los tiene olvidados, y hubieran buscado de una manera menos agresiva y menos salvaje las cosas, hubieran tenido quizás mejores resultados, ¿no? Y no estaríamos hablando de la época del terrorismo, sino de una época de cambio. Pero el problema fue ese, ¿no? Sendero, la forma sanguinaria, la forma salvaje con la que quisieron cambiar las cosas fue lo que hicieron que la población los rechazara tanto, ¿no? Ese fue el problema. ¿Qué piensas de la generación perdida? Mi generación. La época de Fujimori la época de Fujimori fue la época de Sendero. Fue una época en donde a los jóvenes nos enseñaron que reclamar derechos era ser senderista, meterte a política era peligroso. Eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Y han sido